Que fue un bálsamo escuchar el mensaje de optimismo, de actitud frente a la vida, de aprendizaje, de experiencia del actor Pablo Alarcón, ¿no? Cómo a veces la vida pende realmente de un hilo y da una segunda oportunidad. Ahora nos metemos ya en el fragor de la lucha por el poder, la política, ¿no? Ese momento tan fuerte en el que se definen los espacios de poder para luego pasar la pelota al que realmente decide. Vos, con tu voto. ¿Qué tema? Estamos entrando ahí, a ese momento donde te toca a vos, pero primero se tienen que agarrar entre ellos, los sillazos, como nos gusta decir, para ponerle un poco de condimento a la cosa, para picantearla. Bueno, hoy tenemos un invitado especial en nuestro programa. Está el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Está en esta mesa. Enseguida le vamos a preguntar de todo. Hace mucho que no habla, así que le agradecemos a Sebastián Pareja que esté aquí para romper el silencio después de lo que ha sido un armado realmente muy minucioso y tenso en la provincia de Buenos Aires, donde se va a dar la madre de todas las batallas. ¿Y cómo? Pero también tenemos información de última hora. Sillazos 1. ¿Es cierto que puede romper Juan Grabois Facundo Chávez? Es cierto. Absolutamente cierto, es una posibilidad. Juan Grabois está terminando de definir en estos días si efectivamente va a anotar su Frente Patria Grande, Argentina Humana, que es el nombre. El líder de esta agrupación está lejos todavía de tener un acuerdo con el peronismo. Hay que tener en claro que la negociación para Fuerza Patria, que es como se va a llamar otra vez el peronismo, la están timoneando Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Y todavía Juan Grabois no encuentra lugar. Hasta ahora, el camino más probable es que Juan Grabois rompa con el peronismo. Bueno, esto sería una noticia terrible de cara a octubre, pero primero hay que pasar septiembre. Sí. Enseguida te hago una pregunta más, Facu. Sí. Pero ahora déjame que le pregunte a Cami Dolabjan datos que no se conocían hasta ahora de la línea narco en el caso del fentanilo contaminado. Cami. Cris, los vínculos que unen a quienes estaban detrás de estas sociedades relacionadas con la producción del fentanilo contaminado a lo que están llevando en la investigación periodística por el momento, pero también en parte en la investigación judicial, es a distintos personajes alrededor de particularmente Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio, que estaban conectados con el caso de la efedrina y que ahora, profundizando las relaciones, uno ve que tuvieron cierta continuidad en la operatoria. Y acá la gran interrogante: ¿este laboratorio, estas muertes, eran anunciadas, eran preanunciadas en el sentido de que la protección política a este laboratorio durante tanto tiempo no tenía otro lugar al que llegar que a este? Te añado datos que te aporté ayer, Cris, sobre la denuncia del Ministerio de Seguridad. Tiene que ver con algo, en este caso, con los precursores químicos. Atención con esto. Ustedes piensen esto. Cuando pensamos en fentanilo, en este momento lo relacionamos con una droga que se contaminó, se está investigando por qué, y que le causó la muerte por ahora a más de 70 personas. Y ese número podría ascender. Pero a la vez estamos hablando de una droga de enorme peligrosidad y de tráfico ilegal, especialmente en Estados Unidos, donde vemos en algunas ciudades como Filadelfia a personas que parecen fuera de sí, absolutamente los muertos zombies. vivos, que les dicen. Los muertos vivos, precisamente. Entonces estamos hablando de una droga que, como sucedió en el caso de la efedrina, tiene valor en el mercado ilegal y mucho. Entonces, ¿cómo hace un laboratorio para obtener la posibilidad de traer fentanilo del exterior, de producirlo acá? Bueno, se tiene que inscribir en un registro de precursores químicos. Estas personas, en la última vez que presentaron, porque lo tenés que hacer de forma periódica para mantenerte dentro del registro, presentaron una habilitación municipal falsa. Eso es lo que denuncia el Ministerio de Seguridad en este momento en Comodoro Pi. Lo que es curioso y lo que es interesante, y hablamos incluso hasta con Diego Cabot hace un rato, es, por ahora obviamente la causa está tramitando en los juzgados federales de La Plata, en el de no Nicolás, justamente en el Ernesto Kreplak. Ahora bien, se inicia ahora actuaciones más específicas de una denuncia más acotada, pero en Comodoro Pi. Vamos a ver cómo evoluciona esa causa, que tiene que ver con este registro que es tan crítico, porque si no estabas inscripto en el registro de precursores químicos, nunca podrían haberse hecho de esta droga. Gracias, Cami. Y sin duda acá la pregunta es si esta actividad del, comillas, laboratorio era la pantalla
de otra ruta, de la ruta narco. Y cuando pienso en el bebé al que probablemente le arruinaron la vida, va a tener que vivir con controles, esta criatura que apenas nació, ya se enfrentó con la ampolla de fentanilo contaminado que hoy sus padres, en vez de estar disfrutando de la vida que trajeron al mundo, están luchando para que siga adelante. Es solo un caso. Hay tal vez más de 74 muertes por esta especie de ruleta rusa que se esconde en ampollas que tal vez aún siguen circulando. Y no hay ni un procesado. Enseguida, para más tarde, Facu, te dejo picando la otra de lo que puede pasar mañana. Dale. Dale. Bueno, amigos, hoy es un día que yo no sé cómo llamarlo. El largo declive del PRO, la fugacidad de la política para aprender. Pero quiero empezar a compararlo con dos mapas. Tan solo en 2021, fíjense, el mapa de la República Argentina se había teñido casi de amarillo. ¿Lo tenés al mapita? Ahí está. Después las elecciones de medio término, las últimas antes de estas, fíjense este mapa. Hasta la provincia de Buenos Aires era color amarillo y sin embargo, ¿no? Internas de por medio, el PRO, ¿no? Implotando primero, pero también, claro, la irrupción de un personaje que lo iba a cambiar todo, Javier Milei, porque en 2023, luego de que el PRO pareciera a las puertas de conquistar por segunda vez la presidencia, irrumpe La Libertad Avanza. Y los argentinos, después de tantas experiencias que no permitían lograr un cambio, tiñen el mapa de violeta, eligen otro instrumento para tratar de lograr ese cambio y gana Milei. Por supuesto que no lo eligen de entrada todos a Javier Milei, lo eligen en balotaje. Algunos, por lo tanto, un tercio lo elige como una segunda opción, pero este era el vehículo del cambio. Y, a ver, en la política la realidad manda. Y la realidad, ¿qué es lo que dice? Que si esos dos electorados que confluyeron en 2023 y votaron a Milei para elegir un cambio, se vuelven a dividir, los que van a ganar por la negativa, ¿no? Porque si se dividen ellos, los que ganan, ¿quiénes son? Los que siguen aglutinando a estos dos espacios, a estos dos tercios, gana el kirchnerismo. Entonces, el factor aglutinante que aún tiene la realidad política argentina es la amenaza al cambio, que la sigue representando el kirchnerismo. ¿Y cuál es la realidad que manda? Porque hoy había muchos desencantados en el PRO puro, como lo podemos llamar. La realidad que manda es, por un lado, el aglutinante y por otro, la de una contienda que tuvo lugar localmente. Ustedes lo recuerdan, la elección por la legislatura, donde esta misma polarización, esta misma lógica del instrumento para el cambio llevó a un voto en el que la pelea se dirimió a favor de los violetas. Ahora, si hay alguien que puede ser el símbolo del desencanto a estas horas, de muchos en el PRO, es una mujer, es María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal se decía en esa misma elección por la legislatura que iba a ser la candidata a diputada por el PRO. No hubo una candidatura por el PRO porque existió esta alianza. Del lado de María Eugenia Vidal, fuentes me decían, ella había avisado que si había alianza de La Libertad Avanza con el PRO, ella no iba a ser candidata. Otros dicen que la vetaron desde el Partido Libertario. Otros dicen que en realidad la guarda Jorge Macri como una carta para ser su jefa de gabinete en un intento de reconstituirse a partir del año que viene, en estos 2 años que quedan de mandato. Otros dicen que se puede ir con Horacio Rodríguez Larreta. Cerca de Larreta me dicen, no, eso no es así, no lo vemos así. Ella calla. Y aparece aquí el rostro de otra mujer, que vuelve a ser la ganadora de una pulseada en un armado importante. Claro que sí, me refiero a Karina Milei. ¿Por qué? Porque es la que de alguna manera impuso su lógica en el armado territorial de la provincia de Buenos Aires y también la impone en el armado de la capital, en una negociación que no fue fácil, que la puso de cara a cara con un hombre con quien nunca se llevó bien, porque Mauricio Macri se llevaba bien con Javier Milei, comían las milanesas, pero después con Karina había una relación tensa. Vuelve a imponerse la lógica de Karina Milei, pero déjenme recuperar aquí una frase que dijo el presidente Milei, que le escucharon decir, y que es esta.
Esto lo decía Milei con respecto a la elección de la provincia de Buenos Aires. Después le voy a preguntar a Sebastián Pareja si él también la escuchó. Hay que asegurarse el territorio. Nadie va a preferir decir el 7 de septiembre que perdió las elecciones pero está contento por mantener la pureza. Yo creo que ese era el mensaje para aquella interna con los influencers o con los tuiteros, ¿no? Entre los territoriales y los tuiteros. Esta misma frase la podrían decir en el PRO. Nadie va a estar contento en octubre con decir que perdió, pero que mantenemos la pureza. Entonces acá viene algo muy interesante y yo les diría que desafiante para todo lo que era la lógica del sistema político que ordenaba la grieta, porque la grieta era un gran ordenador. De pronto aparece Milei, que tiene un voto variopinto y obliga a un mestizaje. Lo voy a decir así. ¿Estás de acuerdo con la palabra, Sebastián Pareja? ¿La palabra mestizaje, estás de acuerdo? ¿Eso sería la confluencia de actores de distintas fuerzas políticas? Claro. ¿A qué te referís? Exacto. Es la Libertad Avanza. Javier Milei terminó siendo la puerta de ingreso y una novedad para todos aquellos que entienden a la política como una herramienta transformadora y que durante muchos años, algunos y otros nuevos, no han podido o involucrarse o no han podido ejercer el poder para lo que sirve la política, que es para cambiar la realidad de la gente para bien, ¿no? Con lo cual hay un mestizaje, puede definirse de esa manera. Ahí me parece que participan del armado de la Libertad Avanza sectores de la sociedad civil, gente que ha participado en política, gente que se ha involucrado recién ahora, con lo cual tu respuesta puede ser que sí, pero en verdad es la conformación de una nueva fuerza política, con lo cual, como toda nueva fuerza política, arranca con sectores de distintos lugares y representación de la sociedad. Me imagino la UCR en su momento se habrá creado de la misma manera, el peronismo en su momento se habrá creado de la misma manera y nosotros nos hemos creado de esta manera. Bueno, fíjense qué interesante esto. Le acabo de abrir la ventanita acá de la editorial para hacer una pregunta directa y para ir a otra forma de razonamiento de lo que está pasando. Estamos en una especie de barajar y dar de nuevo que no convence a todos o que obliga a algunos a convivencias que les son un poco incómodas y a otros los hace explicar las necesidades de pragmatismo que tiene el momento ante una realidad que manda, en la que aparece este factor aglutinante, que es decir, ¿quiénes amenazan el cambio por el que votaron muchos argentinos? ¿Lo sigue amenazando el kirchnerismo? Divididos no podemos contra eso, dicen, pero hay algunos que afirman, che, pero yo no quiero convivir con este viene de acá, este viene de allá. Entonces aparece este mestizaje en los armados que el sistema de la grieta no aceptaba. Y tenemos la tabula rasa, que para algunos tiene resistencia, y tenemos la necesidad por parte del partido del gobierno actual, de la Libertad Avanza, de retener un voto popular, pero también de retener un voto republicano, de retener un voto que quizás viene del peronismo, pero también retener un voto de los jóvenes, y cómo hacer que todos confluyan en lo mismo, a pesar de que en otro momento estuvieron a los codazos o de que cuesta que encuentren algunos aglutinantes. Y ahí aparece el cambio como principal aglutinante, aparece el voto anti-kirchnerista o el voto anti-volver al pasado como aglutinante, pero todo esto está en una formación prácticamente precipitada por una contienda electoral que por momentos es brutal, sobre todo en la elección que se viene en la provincia de Buenos Aires. En la provincia tuvimos la interna de las fuerzas del suelo con las fuerzas del cielo. Seguro se ríe Pareja de esto. En la ciudad, yo creo que hoy seguramente Karina Milei está sintiendo que tuvo un logro al absorber al PRO como ella quería, pero también vienen otros desafíos. Porque por ahí el presidente Milei hoy tiene el desafío, y lo voy a decir, quizás les va a resultar simpático, de parecerse un poquito a Macri en algunas cosas para retener el voto de la ciudad que es republicano, el voto de la ciudad que no quiere que el presidente salga a insultar, el voto de la ciudad que por ahí es más institucionalista. Y por ejemplo ayer, no sé si ustedes lo detectaron, hubo dos declaraciones del presidente Milei que tal vez fueron para ese electorado, porque habló en contra de las candidaturas testimoniales y porque dijo, bueno, voy a dejar de insultar. Lo dijo a su manera, pero lo dijo.
Y pensé que teníamos el cortecito, ¿no está? La gente se acuerda igual. Entonces, claro, en esta situación, donde probablemente a estas horas Mauricio Macri, forzado al pragmatismo, quizás se hizo este planteo. ¿Qué prefiero? ¿Arriesgarme a quedar tercero o a tener una derrota aún peor que la de las elecciones de la legislatura en octubre? ¿O a ir juntos y mantener, sobre todo ante el electorado, una bandera inclaudicable, que aunque probablemente a mi partido no le vaya tan bien, yo estoy dispuesto a apoyar el cambio? Y en eso aparece una fuerza regenerativa y hondamente política. Yo quiero valorar algo que tiene que ver con el presidente Macri. El presidente Macri fue un líder capaz de fundar un partido vecinal, de llegar con ese partido a un armado nacional y a la presidencia de la nación, y permítanme decir esto, de convertirse en el primer presidente no peronista en terminar un mandato desde el regreso de la democracia. Que ustedes lo saben bien, no pudo lograrlo el presidente Alfonsín, no pudo lograrlo el presidente de la Rúa. Como presidente no peronista, Macri lo logra con muchísimas dificultades. Y ahora, en esta situación probablemente de supervivencia o quizás terminal para su partido, tal vez la regeneración viene de esta situación donde tiene que decidir unirse en una alianza con enormes desventajas, pero seguir apoyando desde el Congreso el cambio. Ustedes me dirán, su electorado no le perdonaría que no apoye el cambio, pero es importante destacar esto, ¿no? En un país donde estamos acostumbrados a que manden los egos. Ahora bien, también es importante destacar que a diferencia del voto peronista, que es un voto vertical, que es un voto que a veces no cuestiona, quizás no tanto como antes, pero que sigue siendo un voto vertical, los votos del no peronismo son votos más societales, votos que exigen una representación que tenga una sintonía muy fina con lo que está pidiendo la gente. Y creo que también este proceso fugaz en que pasamos del 2021 con un mapa amarillo a un 2025 con un mapa teñido de otro color, muestra la fugacidad del poder. Y cómo, si no se escucha, si no se tiene procesos internos generosos, si no se está atento a las demandas reales de la sociedad, un color puede cambiar de la noche a la mañana, de una elección a otra, ni siquiera 4 años, solo en 2, porque eso le pasó al PRO. Y esa reflexión es para que tengan en cuenta todos los dirigentes no peronistas que decidan encarar un cambio que se ha mostrado como el proceso más difícil en una Argentina donde a veces parece mandar crónicamente el pasado. Ese es el desafío hacia adelante. Y me voy ya mismo a la mesa